NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos nuestra jornada de este martes 11 del mes de junio para ver los temas más importantes, los hechos relevantes en nuestro país y en el resto del mundo. En estos 55 minutos de Geopolítica vamos también a tener una entrevista con el doctor Manuel Núñez, importante historiador, académico e investigador y amigo mío. Vamos a hablar con el doctor Manuel Núñez sobre temas importantes del acontecer. Sobre todo, él maneja mucho el tema de la relación dominico-haitiana. Haití está convertido en estos momentos en bueno, no está convertido, nunca ha salido de un conflicto de gran envergadura, conflicto social, conflicto político. Hay ahora mismo prácticamente una revuelta. Desde hace varios días tiene una agitación callejera permanente y en crecimiento, en reclamo de primero de reivindicaciones que el gobierno haitiano no ha podido responder debido a las dificultades propias de ese país, pero además el reclamo para que se enjuicie, para que se someta a la justicia y se lleve a la cárcel a los que esos líderes sociales y políticos atribuyen el robo de más de 3.000 millones de dólares provenientes de la cooperación de Petrocaribe, esa iniciativa venezolana que le fue muy útil al gobierno haitiano, pero que esos recursos no fueron canalizados a un mínimo desarrollo de la población haitiana, sino que fueron a parar a bolsillos de funcionarios públicos y empresarios, entre los cuales los últimos empresarios estaba el actual presidente, que de empresario saltó a político y de ahí a presidente de la República Haitiana. Ha habido muertos, pero vamos a ver, sociológicamente, históricamente, políticamente un poco, pero sobre todo sociológicamente, ¿qué nos dice Manuel sobre esta situación haitiana y cómo repercute en la República Dominicana, cuyas Fuerzas Armadas han tenido que reforzar, uno cree que teóricamente, la frontera para evitar, y ese evitar, póngalo entre comillas, el ingreso masivo de haitianos, lo cual ocurre sistemáticamente, haya o no problemas políticos o sociales en Haití. Vamos a hablar con Manuel sobre estos temas. Pero vamos a ver en este día cómo están las condiciones del tiempo para que vayan tomando sus medidas. Y es que la Oficina Nacional de Meteorología informa que luego de varios días, bajo la influencia de una vaguada que provocó lluvias significativas sobre el territorio nacional, dicha vaguada fue localizada ahora en Haití, allá salió del territorio nacional, alejándose de la República Dominicana, por lo tanto se esperan condiciones menos favorables para la ocurrencia de lluvias. Sin embargo, debido al transporte nuboso que provoca el viento, se pueden generar algunos desarrollos nubosos con aislados aguaceros
en el interior del país, principalmente en el noreste, en el noroeste y en la cordillera central. Para mañana miércoles se pronostica un contenido reducido de humedad sobre nuestra área de pronóstico y pocas lluvias sobre el territorio nacional. Por consiguiente, la Oficina Nacional de Meteorología, y debido a la reducción de esa previsión de lluvia, ha descontinuado el alerta meteorológico que mantuvo en los pasados 3 días. En otras palabras, es posible que no haya lluvia durante unos días en nuestro país. En otro tema, ustedes recordarán que desde el domingo en la noche, cuando se conoció la agresión al pelotero David Ortiz, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, pero sobre todo las redes sociales, comenzaron con una avalancha, un torrente de especulaciones sobre qué motivó la agresión a David Ortiz. Incluso de una manera muy desenfrenada, las redes están llenas con vinculación de una mujer con David Ortiz, y incluso ponen esa mujer al lado de una persona que le atribuye ser pareja sentimental, y quien reaccionó contra David Ortiz, eso sin que las autoridades hayan profundizado hasta esos niveles en su investigación. Esto habla muy mal del desenfreno a que están llevando las redes sociales a muchos ciudadanos, de estar lanzando imputaciones y haciendo inferencias sobre, no inferencias, sino ya directamente señalamientos de personas sin tomarse la previsión de que es posible que se esté incurriendo en una injusticia y que se esté llevando al punto de la difamación y la desfiguración de imagen. Vamos a suponer que esa muchacha que aparece ahí sea todo lo que se ha dicho de ella. No hay ninguna razón para dudarlo, porque tampoco tenemos evidencia ni una cosa ni la otra, ni que la Madre Teresa, pero que tampoco es una vagabunda. No tenemos, por lo tanto, no vamos a incursionar en esos menesteres. Sí se llama la atención en que por el hecho de que usted tenga un dispositivo inteligente que le permita participar en esta vorágine de las redes sociales, eso no le da derecho a lanzar imputaciones contra personas, sobre todo que las autoridades no han llegado a esos niveles y no pueden llegar y dar informaciones si el caso de la policía y el Ministerio Público no tienen todos los elementos que justifiquen una acción contra el supuesto autor intelectual de la agresión contra David Ortiz. Hemos dicho que este mundo de las redes sociales da para todo. Da para todo. No hay derecho a la justa fama. No hay derecho a la presunción de inocencia. No hay niveles, porque lamentablemente quien maneja un dispositivo móvil y tiene una cuenta de Facebook o de Instagram o de Twitter o cualquiera de estas redes sociales, no necesariamente tiene la precaución de discernir sobre lo que debe decir o lo que no debe decir. Lo sueltan ahí y entonces los afectados que se defiendan luego.
Ocurre que lo que se ponen por aquí se llaman redes. Cuando yo pongo algo, ya eso no es de mi dominio, yo lo puedo borrar, pero como son redes, la telaraña, ¿verdad? Va pasando de un canal a otro y de otro canal, y ya eso se hace indetenible. Nadie en el día de hoy duda que esa persona que aparece, cuyas fotos aparecen a torrente, es una vagabunda. Nadie lo duda. Nadie lo duda. Esa muchacha está convertida en el prototipo de un cuero en este país. ¿Y hay derecho a eso? No hay derecho a eso. No hay derecho a eso. Ya en términos más serios, David Ortiz está en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, el Massachusetts General Hospital, o sea, el Hospital General de Massachusetts, donde están prestigiosísimos médicos, que ha dado varios premios Nobel de Medicina. O sea que, si por recursos humanos y recursos tecnológicos se trata, David Ortiz llegó al lugar indicado para que se le salve su vida. Aquí en la Abel González hicieron un trabajo formidable, reconocido por los médicos de Estados Unidos que han hablado algo. Un trabajo formidable. Entonces estos médicos son lumbreras también aquí en el país. Nosotros tenemos recursos humanos muy valiosos, muy importantes, muy competentes. Lo que ocurre es que nosotros mismos nos encargamos de tirar por la borda, no darle valor a lo que tenemos. Pero bien, David Ortiz se va a recuperar gracias a los adelantos médicos y también, dicen los creyentes, al mejor médico que hay, que está allá arriba. Buen día, Manuel. Buen día, ¿cómo te sientes? Muy bien, yo te pregunto yo a ti, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Sí. Viendo todo esto, este despelote y este desenfreno. Es normal, una sociedad que tiene muchos problemas y está importando problemas de otras sociedades Sí. que repercuten y comienzan a descomponer a la nuestra O contribuyen a seguirla descomponiendo. o contribuyen al aceleramiento de la descomposición. Porque nosotros venimos con problemas hace un ratito ya. Sí, sí, claro. Tú te has encargado de documentar algunos de sus problemas. Sí, yo he hecho algunas cosas, Entonces, he escrito algunas cosas. profundízame sobre esto que está pasando en Haití. Mira, Haití es una sociedad que colapsó. Una sociedad que tiene 12 o 14 millones de habitantes, yo diría que 14, según los cálculos de sus geógrafos más eminentes. ¿Tanto? Sí, son muchos porque es que no han sido contados. Y los cálculos que hace George Anglade lo hace en base al crecimiento, a un crecimiento que no ha disminuido porque no hay ningún plan de control de natalidad en Haití. Y la mortalidad se ha reducido enormemente. Entonces, ante esa situación, una sociedad que no tiene un polo de autoridad, ha estado gobernada en los últimos 18 años por organismos internacionales, primero Estados Unidos y luego una fuerza multinacional que concluyó su etapa militar el año pasado y que concluye su etapa policial este año, en octubre de este año, con la MINUJUS. Una sociedad que tiene el más alto nivel de desempleo, 70%, que tiene el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, el agua y los animales, liderazgo del SIDA, de la malaria, del PIAN, de las diferentes hepatitis. ¿El PIAN sigue todavía? El PIAN sigue.
liderazgo de la elefantiasis, de la filariosis, y todo eso sin tener ningún tipo de plataforma sanitaria para enfrentar ese descalabro sanitario que tiene ese país. Tiene además un nivel de degradación territorial muy importante, apenas le queda menos de 1% de capa boscosa, y todos esos factores, destrucción del territorio, destrucción social de las infraestructuras y de la capacidad de producir riqueza, altos niveles de analfabetismo, o sea que la propia población no se puede, digamos, convertir en un factor de riqueza, con más de un 50% de analfabetos, falta de inversiones, falta de un polo de autoridad, o sea que las inversiones no vendrían porque no hay todavía ninguna seguridad en el país, ni jurídica ni policial, pues se ha convertido en un Estado fallido, colapsado, que la única forma que tiene para llamar la atención del mundo, porque los haitianos han desarrollado con su incapacidad productiva una mentalidad de asistidos sociales, y la única forma de llamar la atención del mundo es el conflicto. Esa una gran cantidad de muertos, un terremoto, un ciclón. Eso motiva la... Esos son sus commodities. O sea, cuando tú tienes, como en el 2010, 200.000 muertos, tú puedes ordeñar la conciencia cristiana del resto del mundo. Pero nadie quiere eso. No, porque eso ocurrió en el 2010. Y en el 2010 toda la atención del mundo se centró allí, hubo un conjunto de donantes, y lo mismo cuando hubo el huracán Matthews. Es decir, que Haití solamente llama la atención del mundo cuando hay una gran catástrofe humanitaria, que son estas catástrofes humanitarias las que permiten que llegue hacia Haití inversión, que llegue ayuda internacional, que le pongan atención. Y entonces los haitianos están incesantemente provocando una situación difícil que pueda atraer la atención de la comunidad internacional y eventualmente provocar una intervención económica que pueda resolver los problemas cuantiosos que tiene esa población. Eso es... parecería como inhumano, así como tú lo estás planteando, pero es la realidad. Tú estás haciendo un enfoque sobre algo No real. es inhumano, es una descripción. Es descriptivo porque ellos quieren llamar la atención del resto del mundo, y la forma que lo pueden hacer sobre la catástrofe es una guerra civil interior, un conflicto con la República Dominicana. Eso se explotó cuando Martelly, bastante, porque nos llevaron a todos los organismos internacionales, nos sometieron a la ONU, nos sometieron a la OEA, sí. Llamaron a la Unión Europea, llamaron a Ban Ki-moon, hicieron un llamado a la Fundación Clinton, a la Fundación Kennedy. Es decir, todas esas intervenciones extranjeras con miras a tratar de acusar y de atribuirle a la República Dominicana el desastre de Haití, tenían como finalidad el tratar de resolver ese problema en la República Dominicana. Es decir, traspasarle a la República Dominicana el problema de la falta de identidad de los haitianos, que no tienen documento de identidad, el problema sanitario, el problema laboral, el problema económico, con miras a provocar, dinamitar la estabilidad del país vecino, y que
una intervención internacional provoque en favor de ellos un nuevo reparto de la isla de la Española. Vamos a ir a la pausa, Manuel. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos vamos a hablar del impacto que tienen todas estas variables catastróficas, si se puede llamar así de alguna manera, en la República Dominicana, sobre todo en el turismo, la transmisión de enfermedades, el temor de los turistas de acudir a algunos pueblos por temor a que estas enfermedades puedan afectarles. Y también una información que fuiste tú que me la pasaste, de algo de George Soros, Sí. que lo han hecho ordeñar, montarse sobre la pobreza y la miseria haitiana para ordeñar a esa sociedad. Vamos a venir a hablar de esos temas con el doctor Manuel Núñez en un ratito. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos conversando con el doctor Manuel Núñez, historiador, investigador. Te hablabas cuando fui a la pausa, del tema de la transmisión de todas estas enfermedades y el temor, el impacto que eso puede tener, no solo en la salud pública de la República Dominicana, sino que básicamente en los polos turísticos. Bueno, el impacto en la salud de los haitianos es ya considerable en todos los niveles, no solamente el impacto porque Haití es el depósito mayor de enfermedades contagiosas del continente y el país que menos invierte en salud pública, sino también el impacto en la natalidad, es decir, la cantidad de parturientas que están haciendo colapsar en muchos casos las maternidades de los pueblos y de las ciudades es extraordinaria. Calculaba uno de los ministros de salud que la República Dominicana invierte más de 5.000 millones de pesos de su presupuesto sanitario, o sea, más del 30%, en parturientas haitianas. Y eso sin contar los enfermos que llegan y se instalan en los hospitales, los hogares infantiles copados de niños haitianos. Además de toda esa situación, ya de por sí calamitosa, preocupante, alarmante en muchos casos, porque en la República Dominicana es un país pobre y está desatendiendo su población para cegar esos recursos a otra población que no es la suya, está el impacto que esta situación supone para los polos turísticos. Donde hay cordones haitianos importantes. Y naturalmente bastaría con que se desate un brote de malaria o de tuberculosis, de alguna de estas enfermedades que se transmiten por vectores en esos polos turísticos ya copados de haitianos, para producir un impacto de gran repercusión. Lo hubo ya con el cólera, con unas langostas que hace unos años produjeron un estallido de cólera en Venezuela, creo, en época de Chávez, pero también lo hubo en el año 90, con la muerte de un alemán y un argentino, que provocaron cancelaciones masivas de turoperadores que no querían escoger a la República Dominicana como destino por los riesgos que suponía para el turismo, porque el turismo, uno de sus mayores enemigos es la falta de salubridad. Eso es más importante, escúchame para que continúes. ¿Cuál es más importante eso? ¿La supuesta inseguridad o esas amenazas latentes para el turismo? Todo es importante porque los problemas son multicausales.
La inseguridad se da porque evidentemente la situación que se ha provocado en la República Dominicana, que los políticos no han querido ver porque miran para otro lado, no quieren ver la situación de ocupación de todos los yacimientos de empleo del país, los de la agricultura, los del turismo, los de la construcción. De todo eso supone que los dominicanos de menos recursos se le ha quitado el mecanismo de supervivencia. Y eso naturalmente lo que hace es relanzar todo el fenómeno de la inseguridad, porque si tú le quitas a una persona el mecanismo para sobrevivir en su país, la estás lanzando a la anomia social y crece la prostitución, como ha crecido enormemente, crece el narcotráfico, crece la delincuencia, crece la migración ilegal y crece la desesperanza, porque no estás resolviendo un problema básico que es tratar de que los yacimientos de empleos que el país crezca tengan una repercusión positiva en la población dominicana. Y eso es lo que está también como una segunda amenaza importante al turismo. Ya hemos visto que en muchos turistas han sido atacados, desvalijados, que hay unos cordones de inseguridad, porque los delincuentes suponen que el que está viajando y está en el Solás tiene dinero y lo van a desvalijar. Y eso evidentemente habla muy mal del turismo en la República Dominicana. Estamos hablando de la principal fuente de divisas del país. Ya no es los rubros agrícolas, no. Ya no son las exportaciones las llamadas tradicionales, sino que la fuente básica es el turismo y las remesas. Y de generación de empleo. Y además de generación de empleo, de generación de riqueza, de activación de la economía, porque evidentemente los 7 o 8 mil millones de dólares que entran del turismo contribuyen a activar la economía, sí, a activar la producción, a activar los intercambios comerciales y a mantener una cierta estabilidad en el país. Pero los políticos, bueno, en este caso, cuando hablo de los políticos, obviamente que corresponde al Estado, a los que están en posición de Estado, al gobierno. Está la conciencia plena de estas situaciones. Yo creo que muchos políticos dominicanos están pensando que estas situaciones no van a desbordarse. Y están pensando que se pueden mantener en per secula seculorum situaciones que afectan directamente a la población de menos recursos de la República Dominicana. Yo creo que aquí la tendencia es a postergar los problemas. Fíjate que ante el enorme esfuerzo que supone para un gobierno el mantener la situación actual de desnacionalización del empleo en la agricultura, que es la principal fuente de empleos del país, en la construcción, que es la fuente de empleo creada por las obras públicas del gobierno dominicano, por la inversión del Estado, y en los servicios. Ellos, para mantener esa situación de exilio del dominicano de los centros de producción, pues se ven obligados a aumentar las cargas sociales, el bono luz, el bono gas, todo lo que son las ayudas. El asistencialismo. El asistencialismo. Y para mantener el asistencialismo a los niveles que han tenido que ampliarlo para conjurar lo que sería esa deposición del pueblo dominicano, se ven obligados a emitir anualmente, como lo ha hecho el presidente Medina, entre 3 y 4 mil millones de dólares de bonos soberanos, aumentando la deuda a niveles increíbles. Ya llevamos más del 51% del Producto Interno Bruto, del PIB,
Y eso desde luego no puede hacerse hasta el infinito. Yo creo que hay un momento de la historia en que esa situación de coger prestado para financiar el presupuesto, para mantener las ayudas, para darle de comer a los miles de dominicanos que con esta política han sido expulsados de los centros de producción, pues al final, en algún momento, la bomba del tiempo estallará y veremos la consecuencia. Sí, eso es La insostenible. esperanza que tienen los que contribuyen a ella es que no les estalle a ellos, pero hay una visión, si se quiere, irresponsable de lo que es el destino del pueblo dominicano en toda nuestra clase política. Volviendo al caso, te hablaba de la video que mandaste por las redes, me llegó a mí, sobre el uso de la situación haitiana por parte de la Fundación Clinton, George Soros, etcétera, etcétera. ¿Vamos a la pausa ahora? Vamos a la pausa y cuando vengamos hablamos, será con ese tema que vamos a Está bien. tratar. Venimos ahora con el doctor Manuel Núñez. EN Televisión, lo que tienes que ver. Te hablaba del reportaje que anda por ahí, un documental más bien, un reportaje, sobre, primero los contrastes que hay entre la República Dominicana y Haití en términos de recursos boscosos y luego también del aprovechamiento de estos factores internacionales de la pobreza haitiana para lucrarse de ella. Mira, Haití vive efectivamente en gran medida de un gobierno paralelo de las ONGs. Lo que pasa es que las ONGs, en lugar de quedarse en Haití y trabajar en Haití para Haití, lo que tratan es de traspasarle el problema a la República Dominicana. Es decir, de llevarnos ante los organismos internacionales para que sea la República Dominicana la que tenga que pagar el problema haitiano. Y fíjate que en gran medida Haití actualmente consume por año 7 millones de metros cúbicos de madera por año para sus cocinas. 7 millones de metros cúbicos de madera. No tiene esa madera y están desmontando. Ni la importa de países que importan madera. Y están desmontándola, no, porque es más fácil desmontarla gratis del bosque dominicano, carbonizarlo y transportarlo hacia Haití. Entonces, evidentemente, se produce un fenómeno geopolítico contradictorio porque el mantenimiento de Haití en sus condiciones en las que ellos quieren vivir, porque ellos no quieren cambiar de cultura, supone la destrucción de la República Dominicana, del territorio dominicano. O sea, es decir, en la medida en que ese monstruo pide carbón y tú no puedes darle tu carbón porque la República Dominicana tiene 24 parques nacionales, tiene 111 zonas protegidas, 32 presas, tiene una plataforma y además esa plataforma que tiene la República Dominicana no puede destruirla sin al mismo tiempo destruir a la República Dominicana porque el destruirla significaría destruir el turismo, destruir la industria, destruir la agricultura y destruir las formas de vida de nuestro país. Y además que aquí se ha ido cambiando del consumo de carbón y leña para el consumo de gas. Bueno, aquí se cambió cuando Balaguer llegó en el 66, fue quien cambió la política, porque en el año 66 los dos países, tanto Haití como República Dominicana, tenían el mismo tipo de comportamiento ante el bosque. Y teníamos el mismo tipo de capa boscosa, la misma cantidad de capa boscosa, un 13%. Haití continuó por su camino, tiene menos de un 1%, y la República Dominicana, con las políticas puestas en práctica por el presidente Balaguer, prohibió el carbón, creó las leyes
creó la represión para evitar que Los aserraderos. o sea, cerró los aserraderos, comenzó la explotación de madera, creó el sistema de aguas, de presas, el presidente Balaguer, y al mismo tiempo creó la cultura de la conservación con el acuario, el botánico, el parque zoológico, el Museo de Historia Natural. Es decir, todos los elementos de una política integral Y en el segundo gobierno. fueron creados para proteger el territorio nacional. En el segundo gobierno, entonces, vino con una política de regalo de pequeñas estufas y tanquecitos de gas Sí, sí. que fueron masificados a nivel nacional precisamente para cambiar la cultura de la leña y el carbón para cocer los alimentos. Sí, sí, fue una política que fue continuada por el doctor Leonel Fernández en el año 1996. Y por eso, al día de hoy, la República Dominicana consume un gran volumen de gas. Sí, de gas propano. Porque fue un cambio de cultura. Un cambio de cultura. Entonces, Haití no ha podido hacer eso. Haití no ha podido hacer ese cambio de cultura. Hubo una compañía, de las compañías que fueron después del terremoto, durante el gobierno de Clinton Berribe, la Beltronic, que se recibió un préstamo de 15 millones de dólares y apenas logró que unas 600 personas se fueran a la cultura del gas. ¿600 personas? Sí, o sea que fue un fracaso, fue un fracaso. Y evidentemente es un problema estructural, de una enorme gravedad, al cual ni siquiera hemos imaginado la solución. Yo creo que la solución es que la República Dominicana, esas mismas ONGs que lo que quieren es destruir nuestro país, la soberanía nacional de los dominicanos, nuestra capacidad de autodeterminación, deberían dedicarse, en lugar de hacer eso, a producir briquetas de arroz para sustituir la destrucción del bosque con esa briqueta de arroz vendida a precios módicos y evitar que se destruya el territorio de la República Dominicana, donde nacen los ríos más importantes de la isla, que incluso afectaría al propio Haití, porque si nosotros en un laissez-faire, laissez-passer, implicaría que si continuamos con la misma política de destrucción furtiva del bosque dominicano, vamos a volver a un sistema de destrucción que no garantiza la existencia de la agricultura dominicana ni la existencia de agua para el país en el largo plazo. Yo me estoy oyendo y me quedo y te miro y digo, mientras tú estás hablando yo estoy pensando, pero si Manuel Núñez, que lo que es investigador, historiador, intelectual, que no formula políticas, si tú estás tan consciente que eso es así, y yo pregunto, ¿y dónde están los que formulan las políticas y que toman las decisiones que no saben eso? ¿O lo saben y se quedan? Yo creo que mucha gente en este país está esperando que las cosas las resuelvan los extranjeros, que vengan de fuera a resolver los problemas que nosotros no hemos sido capaces de resolver. ¿Pero eso no ha ocurrido nunca en ninguna parte? No, nunca ha ocurrido. Juan Bosch dice, hablando en su libro Crisis de la Democracia en la República Dominicana, que después del golpe de Estado del 25 de septiembre del año 63, muchos dominicanos pensaban que vendría una intervención internacional que respondría al gobierno legal que había sido desalojado del poder por un golpe de Estado. Porque hay la creencia de que nosotros debemos confiar en la decencia ajena el destino dominicano. Yo pienso que no. Yo pienso que debemos tomar el toro por los cuernos y mirar de frente hacia dónde nos llevan estas políticas. Primero porque la política de exclusión del dominicano, aquí el único excluido es el dominicano. Habla muchos sociólogos disparate de la exclusión. Aquí el excluido es el dominicano.
la política de exclusión del dominicano de los yacimientos de empleos y de endeudamiento sin límites para solventar la incapacidad del Estado para darle bienestar a las poblaciones, nos llevaría a un endeudamiento que aniquilaría la independencia nacional. La política de dejar hacer en términos de medio ambiente va a destruir la capacidad y el desarrollo y los progresos que la República Dominicana ha logrado en los últimos años. La política de importar enfermedades masivamente de Haití va a destruir el turismo y va a destruir la salud de los dominicanos. Y la política de importar niños para introducirlos masivamente en las escuelas dominicanas, en nombre de un falso humanismo que nos ignora como humanos a los dominicanos, va a destruir las escuelas dominicanas. Sí, porque ese es el asunto. O sea, Porque que todo... en esa política de proteger, desprotegen a los dueños del territorio. Sí, o sea, sí, es una política que supuestamente humanitaria. Había un periodista, amigo tuyo, que decía que él preferiría traicionar a la patria antes que hacerlo a la humanidad, como si los dominicanos no fueran parte de la humanidad. No, estamos fuera del planeta. Yo creo que somos más parte de la humanidad que los vecinos. Por lo menos hemos hecho más por la humanidad que la que ha hecho el vecino, que no ha hecho nada sino recibir, tiene que decir. O sea que evidentemente... No hay conciencia en las élites y la... No hay conciencia, no hay un criterio nacional, cuando llega no hay densidad histórica en los políticos dominicanos. Lo que hay es una búsqueda del poder sin ninguna finalidad altruista. Es decir, ¿para qué quiere un político el poder? Si usted no puede resolver el problema sanitario, de educación, de empleo, del territorio, ¿para qué usted quiere el poder? El poder nada más sirve para hacer bien. Esa es la vocación, debería ser la vocación para hacer bien. Y las élites, que no tienen que ser políticas, también pueden ser élites económicas e intelectuales. Ellos no se dan cuenta de eso tampoco. O lo saben y no les importa. Yo creo que le han dado la espalda a lo que es el destino nacional, y eso, pues evidentemente, no se dan cuenta de que la historia llega muchas veces sin que estemos conscientes de ella. Hay una leyenda que contaba un personaje que hacía las crónicas de la historia de España cuando el descubrimiento de América. Y tenía la crónica de los acontecimientos. Y decía, bueno, ahí llegó un italiano a hablar con Fernando el Católico, que hay unas islas que descubrieron, y no se da cuenta de que era el descubrimiento de América. Sí. Es decir, que los grandes acontecimientos, muchas veces, ante los historiadores del presente, pasan desapercibidos, inadvertidos. Es decir, no se dan cuenta de qué es lo que pasa. Se está cumpliendo el vaticinio de tu voluminosa obra, El ocaso de la nación dominicana. Desgraciadamente, sí, pues yo no quería... Cuando uno hace un vaticinio, o una profecía, o elabora una proyección, porque más bien es una proyección como esa Robinsonada, si se mantienen tales o cuales condiciones, se producirá tal o cual acontecimiento, ¿no? Son condicionantes. Tú examinas las cosas y dices, bueno, esta persona tiene un tumor, ese tumor crece a un ritmo de tanto. Si no se estirpa el tumor, eventualmente va a llegar va a llegar un momento que va a fallecer en poco tiempo. Entonces, tú lo que haces es una proyección a partir de variables que están obrando en el presente, que nos permiten, como un acontecimiento demostrativo, llevar las cosas hasta un pronóstico. Y yo creo que ha sido ese el objetivo del ocaso de la nación dominicana, el producir un pronóstico a partir de los desplazamientos de poblaciones, la destrucción de la enseñanza de la historia, el abandono de las élites y de los políticos del destino nacional, toda esta dinámica de ONGs y de intervención de estados a través de las ONGs, que son el brazo de esos estados interventores. Todo esto lleva, al dejarlo en su propia dinámica,
a una autodestrucción de la República Dominicana, de sus empleos, de su bienestar, del territorio y finalmente de su soberanía. Bueno, Manuel, me dio brega para que volvieras. Estaba aquí en otra ocasión, pero valió la pena. Sí, sí, Gracias por tu cómo no, visita con nosotros y esperamos que vuelva no muy dilatado. como quieras. A ustedes gracias. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.